Hola, qué gusto tenerte acá, buscando alternativas que fortalezcan tus procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de la historia como disciplina escolar, lo cual impele a ejercicios de transposición didáctica sustanciales en términos conceptuales, categoriales y pragmáticos, instando al fortalecimiento de habilidades cognitivas, procedimentales y valorativas en el aula con tus alumnos y alumnas. La presente propuesta es dirigida hacia los y las estudiantes de grado noveno, entendiendo este nivel en un marco de potencialidades para el abordaje de ejes temáticos correspondientes al área de las ciencias sociales, establecidos en los DBA, los lineamientos curriculares y las recomendaciones para la enseñanza de la historia en función de la Ley 1874 de 2017. Queremos, esta vez, a través de este video, acercarte y proponerte una serie de elementos de tipo pedagógico y didáctico para la necesaria fundamentación curricular en torno a la enseñanza de la historia reciente en nuestras escuelas, los cuales, particularmente, en esta ocasión se remiten al abordaje temático de la práctica o modalidad denominada como falsos positivos, o, apelando a su verdadero rótulo, ejecuciones extrajudiciales, entendidas como una violación grave a los derechos humanos, a partir de la cual un agente estatal priva arbitrariamente de la vida de una o más personas motivado por un objetivo o finalidad política, normalmente bajo la orden, autorización expresa o la colaboración de la institucionalidad estatal para la que sirve. Este gravísimo tipo de violación a los derechos humanos se ejecutó en el marco del conflicto armado colombiano, según la Jurisdicción Especial para la Paz, dejando alrededor de 6.402 víctimas, personas asesinadas para ser presentadas como bajas en combate. Se precisa que entre 2002 y 2008 se dio cuenta del 78% de las ejecuciones extrajudiciales en distintos territorios a lo largo y ancho de la geografía colombiana, teniendo en cuenta que la cifra, según las estipulaciones del Tribunal para la Paz, es más alta al develar la presencia de cuerpos perpetrados bajo esta modalidad desde la década de los 80 hasta la firma de los acuerdos de paz en el año 2016. Esto enmarcado en el despliegue de operaciones para dar respuesta a la política de seguridad democrática durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde la cual se instaba por atacar la amenaza terrorista que representaba la presencia de los grupos armados al margen de la ley, por lo cual el ascenso de las bajas en combate de los considerados guerrilleros, criminales y terroristas para proyectar ante la población civil el éxito de la política en torno a la mitigación de la figura del enemigo fue ejecutado por las fuerzas militares colombianas, auspiciado por la institucionalidad estatal y vinculado a un sistema de recompensas en las que el mérito, las licencias y los incentivos pecuniarios hacia los agentes de las fuerzas militares quienes destacaban por su ejercicio de exterminio, desatando en realidad lo que sería uno de los actos y modus operandi en el marco del conflicto armado inconcebiblemente infames y cruentos en la historia reciente de nuestro país. Es en ese sentido que te invitamos a que analices, extraigas los elementos necesarios para adaptar los ejercicios que te presentamos a tu práctica docente y nos dejes saber cómo podríamos seguir enriqueciendo este proyecto con miras al fortalecimiento del pensamiento histórico, historiográfico y crítico de nuestros y nuestras estudiantes alrededor de la realidad histórica reciente de nuestro país, la cual demanda ser aprendida, comprendida, reflexionada y aterrizada a través de ejercicios de complementariedad entre historia y memoria para generar lo que desde las palabras de Esteban Todorov tiene que ver con el buen uso de las mismas, para servir a la verdad y a la justicia. En cuanto al propósito de la enseñanza de la temática que decidimos abordar, si hablamos de la memoria y su relación con los procesos pedagógicos en la escuela, es necesario reconocer que es fundamental para la formación de sujetos políticos y conscientes, con capacidad para tomar decisiones correctas en el presente. Esto implica proponer asumir las memorias del pasado reciente como un cuestionamiento actual que sirve en y para el presente. La escuela colombiana, en muchos escenarios, no ha sido ajena al contexto marcado por la violencia. Por ende, es necesario abrir el campo de la enseñanza, principalmente de la historia, a nuevas pedagogías que vinculen a los sujetos, sus experiencias y contextos. La reconstrucción de los falsos positivos pasa por reconocer en un contexto como Suacha la revisión de experiencias de los actores en el aula, para analizar desde un suceso puntual todo el contexto social, político, económico y cultural de la época. Asimismo, mediante la sensibilización de los estudiantes, se logra un acercamiento con el suceso, lo que resulta útil a la hora de retener información, comparar fuentes y analizar el contexto actual, utilizando como herramienta el pasado. Este trabajo de memoria hace parte de una estrategia para garantizar la no repetición y la reparación de las víctimas en medio de un mundo cada vez más globalizado, puesto que los sucesos se vuelven desechables. Por ende,
Es deber de la escuela mantener viva estas memorias. Además, esto se vincula a la participación de las víctimas, puesto que se usan fuentes primarias como testimonios y vivencias propias después de los sucesos, para aportar a sus demandas de justicia, verdad y reparación ante la violencia vista y sufrida, con el objetivo de evitar que se repita, dándoles una voz y una imagen a sus experiencias, situándolas en el núcleo de los proyectos educativos. En cuanto a los estudiantes, se hace necesario dejar de lado la enseñanza de la historia de manera aislada y lejana. Situarlos en contextos y espacios cercanos permite que el estudiante se relacione y aprenda los contenidos de forma más personal. Estamos hechos de pasado, este construye nuestra identidad y por ende es pertinente enseñar la historia, con lo bueno y lo malo, para entender la transformación de la sociedad colombiana. Sin embargo, se presentan diferentes obstáculos. Los contenidos traumáticos del pasado reciente refieren cuestiones delicadas para su abordaje pedagógico. Sin embargo, al tomar temas tan cercanos como el de los falsos positivos, se corre el riesgo de caer en interpretaciones fuertemente marcadas por la sensibilidad, la pasión y la emoción. Por ende, es vital que se dé más importancia al razonamiento histórico que a las explicaciones de tipo moral permeadas por ideologías y sentires propios, puesto que, si esto sucede, más que propiciar el aprendizaje significativo, se obstaculizaría. De esta forma, es necesario no evitar los debates conflictivos que puedan generarse en el aula, sino propiciarlos y encauzarlos hacia el fin pedagógico de esta propuesta. Educar para la memoria y enseñar historia reciente y contextualizada, basándonos en un hecho puntual como lo es el caso de los falsos positivos. A continuación vamos a presentar los elementos fundamentales que orientan la selección del enfoque y perspectiva para la enseñanza de la historia. Por un lado, vinculamos las guías institucionales que sugieren los contenidos y las metodologías para la enseñanza de las ciencias sociales y la historia como disciplina escolar. Se trata del marco institucional elaborado por el Ministerio de Educación y la comunidad académica para la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas del conocimiento que responden a las necesidades formativas del país. Estos son los derechos básicos de aprendizaje o DBA, que es una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes. Los estándares básicos de competencias, que son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de la calidad de la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas. Por su parte, los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el Ministerio con el apoyo de la comunidad académica para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación. Los puntos en los cuales convergen estas sugerencias institucionales para las ciencias sociales respecto al tema a tratar y para la población educativa específica buscan promover y fortalecer la formación para una cultura democrática, la convivencia pacífica, el reconocimiento y la importancia de los derechos humanos y el conocimiento de figuras como el derecho internacional humanitario, para la identificación de las responsabilidades individuales e institucionales para con estos y las vulneraciones de los mismos, para la búsqueda de herramientas reflexivas que permitan comprender las implicaciones sociales de los diferentes procesos históricos, así como comprender la necesidad de la superación de los conflictos para el beneficio de la nación, formando sujetos críticos y propositivos capaces de indagar, consultar, problematizar los contenidos sobre las diferentes realidades de cada contexto y del país. Por otra parte, tenemos las orientaciones pedagógicas y metodológicas según las cuales nos enmarcamos en las siguientes perspectivas. Primero, el enfoque constructivista. El constructivismo como paradigma se basa en la idea de que los individuos construyen el conocimiento a partir de nociones adquiridas previamente, además de la interacción con los elementos que se buscan conocer, la interacción con los demás y también con el medio que los rodea. Como menciona Cerezo, el constructivismo no toma al estudiante como un ente pasivo, sino como uno activo, responsable del propio conocimiento que debe construir por sí mismo. Una de las posturas más influyentes del constructivismo es la del aprendizaje significativo, la cual sugiere establecer una relación entre los conocimientos que se quieren enseñar y los conocimientos previos de los estudiantes para que así la información adquiera un sentido y pueda darse un significado a partir del referente. Por otro lado, tenemos la perspectiva crítica.
Lo crítico hace referencia a una forma de observar y analizar las cosas, los fenómenos y las partes de la realidad como objetos de estudio, o la realidad en sí misma, sus representaciones e interpretaciones y los fenómenos y diversos factores que se relacionan e inciden en dicho objeto, desde una perspectiva que permite comprender cuáles son los distintos elementos que convergen en él, como las tensiones en las que se encuentra y las afectaciones que experimenta, el cual intenta separarse al máximo posible de sesgos o vicios ideológicos, buscando de manera holística no solamente conocer las particularidades y fuerzas que conforman al objeto, sino también comprender sus implicaciones como un todo. Como perspectiva de enseñanza de la historia, busca abordar los conocimientos desde las distintas versiones y posturas, evidenciando cada uno de los actores y factores que inciden en los hechos, así como las relaciones de poder, las causas y las consecuencias de los mismos en las dimensiones sociales y sus repercusiones en el contexto actual. La articulación entre estos puntos se da em, a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en Colombia, la cual realiza también sugerencias en cuanto a las herramientas y posibilidades didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de los procesos históricos, promoviendo la participación activa de los estudiantes y comunidades en la construcción de los relatos y articulándolos al contexto actual, así como el análisis y reflexión de los mismos, a la luz de las diferentes escalas espaciotemporales, la utilización y el reconocimiento de las diversas fuentes de información para contrastar los datos desde distintas perspectivas y el fortalecimiento de las capacidades críticas en la formación de los sujetos. Estas serán algunas preguntas de conversación a desarrollar con los estudiantes y se espera que sean preguntas que sean resueltas, debatidas alrededor de todo este eje temático. Entonces, algunas de estas preguntas son: ¿qué es la violencia para ti? ¿Quiénes pueden ejercer la violencia? Menciona 5 tipos de violencia que conozcas. ¿Qué entiendes por memoria? ¿Es importante la memoria? ¿Por qué? ¿Sabes qué significa falsos positivos? En caso de no saberlo, ¿qué crees que pueden ser? ¿Qué sabes de la JEP en cuanto a los falsos positivos? ¿A quiénes se les adjudica la responsabilidad de los falsos positivos? ¿Y las víctimas de los falsos positivos son responsables de lo sucedido? Esto en pro de identificar diferentes sucesos, como qué es la violencia, por qué es importante identificarla, identificar la memoria y pues unas preguntas de contextualización para saber nuestros estudiantes desde qué punto van a partir y de allí poder iniciar con lo que se pretende enseñar, que es los falsos positivos en Colombia. Las competencias o habilidades del pensamiento histórico a desarrollar se basan en demostrar la importancia de establecer la verdad. Fortalecer la memoria histórica es algo sumamente importante, y más aún abordando un tema que para la historia de Colombia fue de bastante violencia y conflicto, como lo fueron los falsos positivos. Esta situación tiene diferentes implicaciones en diferentes contextos en materia de derechos humanos y el conflicto armado interno. Se hace necesario identificar los sucesos, recuperar testimonios y reconocer las causas para denunciar y condenar estos graves abusos contra los derechos humanos. Esto en pro de promover la justicia y la verdad, algo que es sumamente importante para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familias obtengan reparación y apoyo. También esto con el propósito de que estos sucesos tan violentos nunca se vuelvan a repetir en la historia de Colombia, buscándolo a través de la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión para evitar a futuro la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos en el país. Hablar de los falsos positivos en Colombia es un tema difícil, puede ser polémico, complejo, pero hace una contribución a la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas. Ayuda a generar conciencia sobre la importancia de tener instituciones fuertes, independientes y comprometidas con la sociedad, con la protección de los derechos fundamentales de absolutamente todas las personas. Adicionalmente, ayuda a comprender el contexto político y social de regiones específicas.
entendiendo que los derechos históricos atraviesan las formas de vida y las decisiones y posturas políticas de las personas. Ahora partimos de la intención de desentrañar y traer hacia ti una serie de actividades de aprendizaje alrededor de la historia reciente y la memoria histórica en relación a los acontecimientos y a los sujetos implicados en el despliegue de violencias en el marco de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el conflicto armado colombiano. Esto con la finalidad de compartir ejercicios que en términos pedagógicos, didácticos y evaluativos susciten escenarios en el aula para el fortalecimiento de habilidades de tipo cognitivo, socioafectivo y comunicativo, generando así procesos de aprendizaje desde la perspectiva de construcción del conocimiento por parte de los y las estudiantes como sujetos activos, conscientes y autocríticos de su proceso formativo en relación a su contexto espacio-temporal. En ese sentido, será sustancial precisar la importancia de emprender procesos evaluativos bajo criterios de continuidad, integralidad, participación, flexibilidad, sistematicidad y cualificación para la revisión de los productos de las actividades aquí compartidas, desde lo cual se promueven ejercicios metacognitivos, pues la reflexión, la participación y la construcción dialógica de propuestas democráticas alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la historia serán fundamentales si se parte de la premisa de comprender la historia como un conocimiento riguroso para fraguar identidades, conciencia, pensamiento crítico y ciudadanía. En la siguiente actividad, la problemática o contenido a desarrollar será el perdón y la reparación. Esto con el objetivo de analizar el testimonio de un militar retirado, como lo fue Néstor Guillermo Gutiérrez, cómplice de estas acciones. Esto para reconocer la importancia del testimonio e incentivar la formación de un debate desde la postura de Néstor y otra desde las víctimas y su familia. Del siguiente video, donde Néstor Guillermo narra su experiencia vivida en febrero del 2007 en el norte de Santander, se contextualiza su posición, su postura en ese momento y también cómo se estaban viviendo las cosas interiormente. Del siguiente video serán reproducidos los minutos 2,30 al minuto 11,7. Esto porque es sustancialmente donde él nos brinda su contexto y además de esto nos cuenta una experiencia de una víctima directa. Es importante analizar la forma en la que Néstor se refiere a estas situaciones y cómo se expresa de ello. Después de la producción del video, se analizarán 3 puntos principales: el contexto de Néstor, la forma en la que se refiere a las víctimas y por último, cómo era el modo de acción y desarrollo de estas operaciones. Estos serán nuestros ejes principales a la hora de tratar el testimonio de Néstor. Después de recoger ideas sobre el video, se planteará un debate por el cual el grupo debe estar dividido en 2. El primero será sobre las vivencias y el contexto de Néstor y el otro grupo serán sus víctimas y familias afectadas. Si bien puede tornarse una situación compleja, no se espera tornarse en discusiones y juzgamientos, sino se espera llegar a una conclusión encaminada a la colaboración, en busca de la reparación de las víctimas y la importancia del perdón y la no repetición. La siguiente actividad busca relacionar preguntas que fomenten el pensamiento crítico frente a la problemática y que cada estudiante establezca una postura frente al hecho que se presentó. Las posturas ayudan a establecer conversaciones que aportan y generan colectividad. El objetivo de la actividad es evidenciar que se rescataron elementos importantes sobre los falsos positivos, de manera que los y las estudiantes reconocen prácticas, estructuras, modus operandi, intenciones y consecuencias, y adicionalmente tienen una postura crítica, política y social sobre el hecho. La actividad consiste en que cada estudiante cuenta con 2 paletas para pugnar, con las palabras escritas sí y no. Adicionalmente, cuentan con una paleta de color amarillo, que implica que quieren aportar contexto, argumentar o incluso diferir de la pregunta. Lo anterior para que las respuestas a las preguntas sean muy bien pensadas e interiorizadas. La actividad consiste en que el moderador del grupo formula preguntas cerradas y el grupo de estudiantes levanta la paleta según su postura. Las preguntas a desarrollar son: ¿existieron los falsos positivos en Colombia? ¿El Estado colombiano tuvo responsabilidad en la ejecución de los falsos positivos? ¿Fueron los grupos al margen de la ley quienes ejecutaron los falsos positivos? ¿Las víctimas tuvieron responsabilidad en lo que les sucedió? Consideran que la frase, abro comilla, no estaban recogiendo café,
cierro comilla, es acertada. ¿Creen que era necesaria la ejecución de los falsos positivos para lograr mantener el orden y la tranquilidad en el país? ¿Ya se hizo reparación para las familias de las víctimas? ¿Consideran que el nombre falsos positivos es acertado para describir los hechos? Si bien algunas de las preguntas parecen obvias, la idea es que los estudiantes hablen, argumenten, que la paleta que más usen sea la amarilla porque quieren aportar algo a la pregunta, ya sea contexto, quieran diferir de la manera incluso en la que se está preguntando para que cuando escuchen hablar de los falsos positivos, para que cuando tenga que compartir la información también sea de manera acertada. Esta actividad se enmarca en el cuerpo de ejercicios pedagógicos y didácticos de la Comisión de la Verdad, en el marco de la consigna Si hay verdad, llegarán buenos días, creada por integrantes de la Escuela de Artes Mario González Sandoval, a partir de la cual se emplee el abordaje de ejes temáticos como el reconocimiento, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la indiferencia y el olvido, a través de las cuales se manifiesta que este conflicto armado y social ha dejado incontables nudos, dolorosos, apretados y ciegos, que atan dolores innombrables. Hoy es necesario desatarlos y convocar a aquellas manos que quieran trabajar para entrelazar la esperanza, la paz y la memoria en una acción colectiva que rememora, relata y se suma al clamor nacional por la justicia. En cuanto a la siguiente actividad que hemos decidido proponer, lleva por nombre Análisis de Prensa. El propósito es hacer una triangulación de las diferentes noticias en torno a los testimonios de los militares que participaron en el asesinato de los civiles, brindadas por tres medios de comunicación, uno nacional, uno internacional y uno independiente, y analizar cómo el uso del lenguaje puede influir en la construcción de una memoria colectiva. Los medios de prensa que hemos sugerido para esta actividad son la BBC como medio internacional, El Espectador como medio nacional y La Oreja Roja como medio independiente. El propósito de esta actividad es que los estudiantes analicen el uso del lenguaje de diferentes medios de comunicación y sea un proceso de triangulación que sirva para objetivar la información obtenida, encontrando los factores comunes y diferentes de cada noticia, para abrir el debate en torno a la influencia de la prensa en la construcción de memoria en Colombia.